como les comentaba en los titulares, la Pontificia Universidad Católica realizó un informe en el que estudiaron los mayores riesgos políticos para América Latina este 2022. ¿Cuáles son ellos? ¿En cuál Chile tiene que enfocarse? Y también, ¿cómo está la relación con los otros países en cuanto a estas temáticas? Bueno, de todo ello conversamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que desarrolló este interesante estudio. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Mundo Plus. Buenas tardes, Pablo, y muy feliz año. Un honor, además, estar en la apertura de tu primer programa de este año. Exactamente, muchas gracias a ti, así que muy bienvenido de tenerte acá con este estudio que te decía yo, muy importante porque hay muchas temáticas que son transversales para la mayoría de los países, ¿no? El caso de la crisis climática, de la democracia, de las redes sociales, de los ataques de ciberseguridad y también de la relación que vamos a tener con las potencias. Si tú tuvieses que enumerar cuáles son los de mayor importancia, los tres donde Chile debiese fijarse más de estos temas que ustedes han fijado como prioritarios o de mayor riesgo en términos políticos, ¿cuál dirías tú que están ahí como más relevantes? Yo diría, Pablo, que en términos generales, esta es la segunda edición del índice de riesgo político que creamos el año pasado, que estuvo muy marcado por los efectos de la pandemia. Este año está marcado, podríamos decir, por una suerte de triple crisis. Una crisis de expectativas. Van a haber mayores expectativas el próximo año y menor capacidad de los estados para dar respuesta. Una crisis de gobernabilidad, donde se ve un deterioro en la calidad de la democracia, después podremos profundizar, y una crisis que podríamos llamar de certezas. Vemos que los niveles de incertidumbre para el próximo año van a permanecer altos. Para Chile, yo creo que hay que poner la atención en tres temas. El primero, que es esta erosión de la democracia. Vemos que, de acuerdo a los distintos índices que nosotros hemos trabajado, la calidad de la democracia se ha deteriorado durante la pandemia, durante los últimos 2 años. Tenemos regímenes que derechamente son dictatoriales, otros que son híbridos y otros donde la gobernabilidad es cada vez más compleja, como en el caso de Chile, Perú, probablemente Colombia, Ecuador. Ese es un primer riesgo. Un segundo que hay que mirar con atención, que tú lo mencionaste, es el relacionado a las protestas sociales y violencia. Sabemos que Chile el próximo año las cifras de proyección económica son tímidas, de acuerdo a las cifras del Banco Central. Los retiros fiscales se van a ir gradualmente retirando, como decía, porque ya no hay mayor capacidad fiscal expansiva que tuvimos durante la pandemia y tenemos este nuevo gobierno. Entonces va a haber un desafío ahí de cómo vamos a manejar las expectativas, el nuevo gobierno en materia de protesta. Y finalmente, yo diría, Pablo, que está el tema de la inversión extranjera, que es un riesgo que está en el 7º lugar, que también va a tener que mirar Chile con atención, sobre todo para la recuperación económica. Y dejo como bonus track un riesgo que podríamos llamar emergente, que este año se ubicó en 2º lugar, que es todo lo relacionado al cambio climático y la escasez hídrica. Sí, bueno, siempre que hay un cambio de gobierno, siempre esto genera incertidumbre, ¿no? Y como ha habido también el tema económico, esta crisis económica en nuestro país y a nivel mundial también, con el tema de los retiros, la gente está muy preocupada por las pensiones, es decir, la inflación, hay mucha materia económica que va a ser importante desarrollar durante este gobierno y va a ser un desafío para el presidente electo Gabriel Boric. Te quería decir con otro tema que tú no mencionaste ahí, pero que también tiene una gran incidencia dentro de América Latina, como es la migración. Desde hace mucho tiempo hemos visto cómo estos flujos migratorios han salido desde Venezuela, desde Colombia, de Haití, desde Centroamérica rumbo al norte también. Y en Chile tuvo también un tema central, ¿no? Durante la campaña y las elecciones, que marcó, por ejemplo, esta alza de Franco Parisi en el norte, y que también se tuvo que hacer cargo ambos candidatos, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric en ese entonces. ¿Cómo ves tú que va a proseguir este tema migratorio? ¿Tú crees que se podrían generar alianzas? ¿Tú crees que podría darse una eventual coalición, por ejemplo, para atender la crisis en Venezuela? ¿Cómo proyectas tú lo que va a ocurrir este año en materia migratoria? Lo que tú dices, Pablo, es muy efectivo. De hecho, si hicieras una revisión rápida de los 10 riesgos políticos, todos de una u otra manera afectan a Chile y son un desafío para el próximo gobierno. En concreto, la crisis migratoria, al igual que la primera edición del índice, se mantiene en el top 5 de los riesgos políticos, en términos de que tenemos la crisis de Venezuela. Ya hay más de 5 millones de venezolanos fuera de su país, podría llegar incluso a 7 millones, que superaría la gran crisis de refugiados que tiene Siria.
lo pongo como ejemplo para que veamos la magnitud, y los mecanismos de coordinación y articulación en América Latina no pasan por el mejor momento. Los países están enfocados en su emergencia sanitaria, en su situación doméstica, pero sin cooperación, sin coordinación, no vamos a poder enfrentar un fenómeno que es transnacional. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que Chile tiene que seguir avanzando en establecer reglas claras para la migración regular. Chile es un país de inmigrantes que ha sido acogedor a distintas comunidades desde el siglo pasado, pero obviamente hay una situación de migración irregular que genera ciertas complejidades y que en algunas situaciones puede derivar también en otro tipo de riesgo. Creo que esta es una tarea central que va a forzar a los mecanismos de integración regional a ponerse de acuerdo, porque la crisis venezolana se sigue profundizando y hay otros países también que a medida que hay mayor inestabilidad buscan espacios o países donde le puedan ofrecer mejores condiciones. Jorge, hay un tema que es bastante interesante, ¿eh? Cuando uno analiza el mapa ideológico, el mapa político, por lo menos aquí en Sudamérica está bastante polarizado entre izquierda y derecha. A comienzos de los años 2000 estaba todo más cargado hacia la nueva izquierda latinoamericana y eso permitió generar nuevas alianzas, por ejemplo el caso de UNASUR, y hace poquito años atrás, yo diría unos 3, 4 años, estaba más cargado hacia la derecha y eso también posibilitó formar, por ejemplo, otro gran organismo que ha sido muy cuestionado también, el caso de Prosur, porque estaba mucho más alineado a esa figura. Sin embargo, hoy en día está prácticamente igual entre izquierda y derecha. En la izquierda tenemos a Argentina, ¿cierto? A Chile, al caso de Bolivia, de Perú, del mismo Venezuela, y la derecha tenemos más a Colombia, a Brasil, ¿cierto? A Ecuador. Es decir, está muy dividido. ¿Tú crees que eso va a dificultar, por ejemplo, que el gobierno de Gabriel Boric pueda generar alianza en estos tipos de temas, ya sea crisis climática, crisis económica, migración, pandemia? ¿Ves dificultades o tú crees que esto también puede ser una oportunidad para que la región también pueda compartir, cerrar estas diferencias y crear a lo mejor una alianza, ¿por qué no?, en términos climáticos o en términos económicos? Mira, la verdad las cosas es que América Latina lo que ha demostrado, al menos en los últimos 20, 25 años, es que es pendular. Tuvimos la época llamada la marea rosa en la década del 2000, con gobiernos mayoritariamente signos de izquierda y centroizquierda, y después se ha ido inclinando hacia la centro-derecha y hoy día, como tú señalas, está más o menos equilibrado. ¿Qué es lo que ha pasado con estos mecanismos de integración política, como UNASUR o PROSUR? Que ninguno de los dos, entre comillas, ha pasado el test de la blancura, que yo llamo, que es la capacidad de trascender los gobiernos de turno, como sí lo ha hecho la Alianza del Pacífico, que tiene un foco y una visión muy definida comercial y que hasta el momento, estos 10 años, ha superado la barrera política. La izquierda, creo yo, latinoamericana y la centroizquierda chilena, que gobernó por más de 24 años, creo que tiene una disciplina política y entiende bien la región. Pero su desafío está en cómo transmitir más confianza y más estabilidad desde el punto de vista económico. Creo que Boric, el presidente electo, tiene una oportunidad en términos de diálogo político, de generar cooperación en materias de cambio climático, pero su mayor desafío va a ser cómo también generar esa cooperación, esa confianza hacia la comunidad internacional en materia económica. Cuando digo materia económica me refiero a política comercial, atracción de inversiones, reglas del juego claras para los inversionistas. Y creo que, como lo dije yo en alguna columna hace unos días, parte con el pie derecho en la parte política exterior política, pero parte con el pie izquierdo con ciertas dudas en la parte económica de esa política exterior. Creo que ahí va a estar su desafío y en la parte política puede aprovechar toda la experiencia que ha construido la izquierda y la centroizquierda en términos de integración latinoamericana. Jorge, también hay un punto bien interesante de su estudio. Hay un tema que antes quizás no se había tratado de tal magnitud. Por ejemplo, es estas diferencias que también tienen las dos principales potencias del mundo. Hablamos de China y de Estados Unidos, porque claro, nosotros estamos en la región de la principal potencia, que es Estados Unidos, que históricamente hemos tenido un lazo, digo como región, ¿no?, como América Latina, ya sea para bien o para mal, pero hemos mantenido un lazo histórico. Pero China se ha transformado en el último tiempo en el principal socio comercial de la mayoría de los países, incluyendo Chile.
en medio de esta fractura que ha habido entre estas dos potencias, ¿cierto? De la guerra comercial, de la guerra política, diplomática, nosotros también hemos ido quedando al medio. Y hay muchos expertos que hayan dicho, bueno, lo principal es mantenerse neutral entre estas dos potencias, no hacer mucho, no ir para uno para otros. Hay otros que señalan que hay que mantener un rol mucho más activo, si bien no elegir una posición de uno o de otro, sí mantener una voz más fuerte ante estas miradas. Pero aquí en Chile lo hemos vivido en el último tiempo, por ejemplo, con el tema de los pasaportes, ¿no? Que íbamos a tener una empresa china que iba a fabricar los pasaportes, sin embargo esto generó la molestia de Estados Unidos, que podíamos perder nosotros la visa waiver, y finalmente Chile retrocede, es decir, no estamos ajenos a no sé si podemos decir lucha que hay entre estas dos potencias. ¿Cuál crees tú que tiene que ser la mirada de América Latina entre China y Estados Unidos? Efectivamente es un tema complejo, es el gran riesgo geopolítico, que es la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, y que vemos que el cambio de presidente en Estados Unidos puede haber cambiado la retórica, el estilo, pero la profundidad, la dirección de esa rivalidad continúa. Y como tú lo señalabas en los titulares, las elecciones de medio tiempo el próximo año en Estados Unidos ponen todos los incentivos para que se endurezca el discurso hacia China, porque bien sabemos que China es visto como una amenaza para Estados Unidos, tan de lado y lado, tanto republicanos como demócratas, de los pocos temas en los que están de acuerdo a nivel político. ¿Qué es lo que pasa con América Latina y con Chile en particular? Que han tratado de beneficiarse del mejor de los dos mundos. Una convergencia histórica de valores, de relación política con Estados Unidos y los beneficios económicos y comerciales que da este crecimiento de China, donde hoy día más del 30% de nuestras exportaciones van hacia ese país. En Latinoamérica, hace 20 años, Estados Unidos era el principal socio comercial. Hoy día China, por lo menos en el Cono Sur, ya está liderando en gran parte de los países, con excepción de Colombia y creo que de Ecuador. Pero en el resto ha tenido un ascenso. Y además lo ha tenido en inversiones, como tú lo mencionaste, con la licitación de registro civil, y podemos citar en materia de energía, recursos naturales. Lo primero que creo que hay que hacer, Pablo, es que nuestra política exterior tiene que reconocer esa realidad. Algunos le llaman nueva Guerra Fría, yo creo que es un contexto muy distinto a lo que fue la Guerra Fría, pero es un contexto de rivalidad de las dos potencias, donde una de ellas, China, va a convertirse en la principal economía mundial de aquí a los próximos 8 o 10 años. Segundo, que tenemos que nosotros tener muy claro cuál es nuestro interés nacional en los distintos temas y en función de eso tomar las decisiones. Pero esta es una pelea de potencias. Chile tiene que mantener una cierta neutralidad y una vez definido su interés nacional, ver cómo va tomando decisiones según sea el caso. Jorge, te agradecemos toda esta conversación, te deseamos también que tengan un muy feliz año allá en el centro, siempre muy prolífico con materia internacional, así que un agrado conversar contigo nuevamente y estaremos conversando más adelante. Que estés muy bien. Muchas gracias, Pablo, y te dejo invitado al lanzamiento del índice, porque esto era un adelanto. El próximo martes en la mañana te haremos llegar la invitación. De todas maneras, estaremos ahí muy atentos. Que esté muy bien, Jorge. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Bien, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa del año, pero usted no se vaya porque al regresar